Una alza registró el índice de victimización del comercio. Durante el segundo semestre del año pasado, un 63,4% de los locales comerciales fue víctima de algún tipo de delito, evidenciando un aumento de 2 puntos porcentuales respecto al semestre anterior. Vamos a profundizar en este tema, en el contexto y la problemática. Para eso estamos con la gerenta de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Bernardita Silva. Bernardita, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Encuesta de victimización que ya llevan varios años haciendo. Sí, esta es ya la encuesta número 26. Estamos desde el 2008 haciéndola. Es importante porque va mostrando un track record, digamos, de lo que tiene que ver con la victimización en el comercio. Exacto, porque hemos podido ver el historial, donde hemos visto un quiebre un poco entre pre-pandemia y post-pandemia en los promedios que solíamos tener y tenemos ahora, dando cuenta de una situación difícil para el sector comercio, donde, como tú decías, el 63% de los locatarios durante el segundo semestre del año pasado fueron víctimas de algún delito. Y vimos alzas también estadísticamente significativas en Temuco, en Gran Santiago y en Antofagasta. ¿Desde cuándo este índice está por sobre el 60%? Es un porcentaje alto. Llevamos ya, allá del número, entender claro, llevamos ya como 3 mediciones sobre el 60%. 3 mediciones sobre el 60%. Sí, y si hacemos el promedio post-pandemia, es cerca de un 61%. Y antes de la pandemia el promedio era 50%. Ya. Entonces, claramente hay una situación que ha cambiado y está un poco en línea también con lo que hemos visto diariamente, ¿no? Claro, muchas veces se habla de percepción, aquí hay realidad, hay hechos concretos. Sí, de hecho hay una mezcla. Porque por un lado tenemos hechos concretos, que fuiste o no víctima de algún delito, ¿no es cierto?, como locatario, cuántas veces, si denunciaste, qué tipo de delitos, etcétera. Y hay un porcentaje de 60% más o menos que no denuncia. Entonces, esta encuesta te está mostrando esa cifra negra, ¿no es cierto?, que muchas veces no está en las cifras oficiales porque la gente no está denunciando. Y las razones son porque no creen en la eficiencia de la denuncia, porque es engorroso denunciar, etcétera. Claro, por temor. Y por otro lado está una segunda parte que es percepción. La percepción de la seguridad del barrio donde está ubicado tu negocio, de la violencia con que están atacando los delincuentes. Hace unos años incorporamos también la percepción de presencia de crimen organizado a las afueras del negocio, comercio ambulante. Esa es la área ya de percepción. ¿Qué tipo de delitos son los que más se repiten en lo que es? Bueno, por un lado está el hurto hormiga, que es cerca de un 30%, porque sobre todo las grandes, que es de grandes espacios, son víctimas de hurto hormiga. Supermercados, por ejemplo. Claro, supermercados, grandes tiendas, pero también podemos ver de que un 25% es víctima de daños materiales al local, que es destrozo, destrozo, rayado, que le rompieron un vidrio o algo, y después viene el hurto, también cerca de un 26%. Robo de mercancía en ruta, ya está cercano al 10%. Después tenemos robo de vehículos de uso comercial, también está cerca de un 15%. Entonces, ahí van, el robo con violencia está cerca de un 6%. ¿Extorsión, y así. amenazas? De hecho, es algo que queremos empezar a preguntar por todo lo que está pasando en las siguientes muestras. Claro, porque es un hecho y denuncias que nos han llegado muchísimo en términos de locales comerciales que se amenaza con, si no hay un pago, la van a ver mal. Como daños materiales al local. Era algo que no preguntábamos antes de la pandemia. O seguridad, digamos. Sí. Es un tema que van a ir Pero viendo. seguridad, estamos preguntando también cuánto gastan más o menos en seguridad. ¿Ya? Podemos ver que prácticamente la mitad de los encuestados, que son 1.200 locales, tienen gastos fijos al mes en seguridad. Que no es menor tener gastos fijos al mes en seguridad, sobre todo para una empresa de menor tamaño, donde ahí sale que el promedio es alrededor de 300.000 pesos por local. Para un local chico es un gasto fijo mensual que no deja de ser, ¿no es cierto? Desde el guardia privado hasta el monitoreo por cámara. Probablemente un almacén pequeño no tiene, pero tiene otro tipo de cosas, y una tienda más grande tiene, como tú dices, el guardia privado, el monitoreo de cámara, etcétera. Ahora, ¿dónde se concentra? Me imagino que en la región metropolitana, pero la situación en regiones también lamentablemente se da en ese Sí, punto de negativo. hecho, como te decía, vimos una alza significativa en Temuco, donde alcanzó un 70%. También está bordeando el 70% lo que es Valparaíso Viña, pero se mantuvo más estable respecto al anterior y sigue siendo de las ciudades más victimizadas, y luego viene Santiago. Prácticamente, si uno lo mira, como uno se acostumbra, porque dice, siempre uno de cada 2 negocios, ahora ya estamos en 63%. Son cifras muy altas y ya como que hemos vivido con esto hace muchos años. Y por otro lado también, cuando hablamos de percepción, hay que entender que percepción también es miedo un poco, porque es creer todos los días que te van a asaltar, que te va a pasar algo. Y también hay un cambio en el comportamiento y en la conducta de los propios locatarios por un tema del bienestar de ellos y quienes trabajan, pero de los clientes que habitualmente van a ese lugar, y depende mucho del lugar, del barrio, de la zona donde está emplazado ese local. Exacto, por ejemplo, en el Gran Santiago, lo que es
surponiente claro, y suroriente tienen mayores percepciones de inseguridad que la zona nororiente, ¿no es cierto? Porque ahí va cambiando. Sí. También vemos que en Valparaíso, Viña, también es una de las ciudades, junto con Santiago, donde hay mayor percepción de inseguridad. Lo que también preocupa es cuando les preguntamos por el futuro, por el semestre que estamos viviendo ahora. Ya, porque estos datos son del segundo semestre del año pasado. Y la percepción es percepción como del día a día, ¿no es cierto? Y también les preguntamos qué creían que iba a pasar este semestre. Y cerca de un 59% dice que creen que la delincuencia va a aumentar, y un 30% que se va a mantener, y un 7% solamente cree que va a haber una mejora. Y ese 7 ha ido cada vez disminuyendo más. Este porcentaje que cree que la cosa va a estar mejor, en la encuesta pasada fue 14, la anterior fue 20. Entonces, cada vez tenemos menos locatarios que esperan una mejoría en este tema. Porque imagino que aquí hay locatarios que se le pregunta si va a estar, a su juicio, la situación de seguridad mejor o peor, pero ya han tenido 5, 6 asaltos, robo hormiga, para qué decir. O sea, hay una percepción que se fundamenta también en lo que es la historia hacia atrás, cercana. Exacto. Y Me ahí imagino también... que en muchos casos sea así, otros que no han tenido, pero que efectivamente pueden generar también por el... Mira, sabe que el local de al lado hubo un asalto ayer. Claro. Hubo una situación así. Y así es y un así tema vamos ya, con claro. Por eso, a lo que voy, que me imagino que la encuesta también se va midiendo las distintas realidades que van teniendo. Y de hecho, la media de ser cada local que fue víctima, sacando el hurto hormiga, ¿Sí? fue víctima 5 veces durante el semestre de algún delito. Ya. Entonces, y sacando el hurto hormiga, porque claramente ahí ya la media sube como a 20. Pero entonces estamos hablando, como tú dices, de más de una vez durante el semestre. De nuevo fui víctima de robo con violencia, de nuevo me robaron el camión en la ruta, etc. Del robo en ruta, ¿eso también ha tenido un aumento? Sí, también ha tenido un aumento. Me imagino que también en distintas regiones se ve una situación distinta. Claro, y también, también lo incorporamos creo que en la medición justo antes de la pandemia empezamos a incorporarlo, porque empezamos a ver que fue un tema que empezaba a ser recurrente, de la ruta Valparaíso-San Antonio, ¿no es cierto?, los camiones. Sí, claro. Y ahí empezamos a incorporarlo y ya es casi un 10% de que son víctimas de este robo, y llega casi a 20% lo que son grandes tiendas, restaurantes, grandes tiendas, farmacias y supermercados. ¿Hay sectores del comercio que están más afectados en esta encuesta o que se ven más afectados? Se ve una alza significativa en los otros minoristas, que serían comercio al por menor, que no son grandes tiendas, supermercados, farmacias. Okay. Que puede ser una tienda de barrio, como una tienda, no sé, de computación, que es una tienda especializada, ¿no es cierto? Ya, ahí se ha notado un avance. Hay un avance. Sobre la percepción, se dan, tú nos comentabas, o sea, la mayoría piensa que la situación va a estar peor a lo de que se daba en el segundo semestre del año pasado. ¿Dan algún tipo de argumento en términos de tener desconfianza de que las instituciones policiales o las instituciones de seguridad no puedan abordar esta crisis? Más que argumento, también les preguntamos por la satisfacción que ellos tienen frente a cómo los distintos organismos públicos están reaccionando contra la delincuencia. Y ahí vemos de que hay un alto nivel de insatisfacción hacia gobierno, Ministerio Público, tribunales de justicia y Congreso. Y hay una mayor satisfacción con lo que es policía y la seguridad municipal. Y en cuanto a la PDI, que históricamente también tenía una mayor satisfacción, bajó un poco, pero está en el grupo con un poco de mejor satisfacción versus el primer grupo que te comenté. Claro, ahí obviamente no se puede entrar tan en lo cualitativo, digamos, del dato, pero evidentemente la situación que vivió la Policía de Investigaciones con el exdirector genera... Claro, puede generar ahí... Permea, digamos, claro. Si siempre se habla de las personas, las instituciones van por sobre, pero evidentemente para la ciudadanía puede tener un qué. No, de todas maneras. Claro, eso pasa. Ahora, en términos de expectativa, ya esto de entrar a proyectar, pero dentro de la proyección, podría eventualmente, ojalá que no sea así, aumentar el número de victimización el primer semestre. Es decir, nosotros decíamos cuando lanzamos la encuesta pasada, ¿no es cierto?, que fue respecto al primer semestre del 2023, dijimos, hemos llegado a un pic, ¿no es cierto?, en la historia del indicador, y esperamos no llegar a otro pic, y ahora estamos justamente en otro pic. Entonces esperamos que no sea así y que se empiece a trabajar para que esto disminuya, porque claramente el sector no puede seguir viviendo con estos niveles de victimización o con este miedo todos los días. ¿Cómo se relaciona esta situación de victimización con lo que puede ser el comercio informal, que ustedes lo han abordado durante varios años? Sí, de hecho, si les preguntamos también a los locatarios sobre la presencia de comercio ambulante informal, y hay cerca de un 46% que dice que tiene comercio ambulante informal afuera de su negocio. Y lo asocian principalmente a temas de inseguridad en el barrio,
inseguridad para ellos, para sus clientes y para sus trabajadores. Y también históricamente, entonces, hemos dividido la tasa de victimización entre aquellos con comercio ambulante afuera y los que no tienen. Okay. Sabemos que existen más variables que también se relacionan, pero históricamente, desde el 2008 hasta ahora, la tasa de victimización de aquellos con comercio ambulante informal afuera siempre ha sido más alta que las que no tienen. Siempre, nunca hemos tenido un cruce, siempre ha sido más alta. Y en este caso está en 74% de la que tienen comercio ambulante alrededor y en un 55% creo los que no tienen. Claro, ahí hay una evidencia, obviamente, no es el único factor que puede generar... Claro, pero ya es algo que históricamente hemos venido viendo. Claro, no es el único factor, pero sí es un factor relevante en términos de aquellos quienes tienen el comercio informal al lado y los que no. Claro, hay un tema desde el tema de pago de impuestos, independiente, digamos, pero desde lo que se genera en términos de un escenario de inseguridad, no solamente para los locatarios y los trabajadores, sino también para los clientes. Exactamente. Sabemos que puede haber más desorden afuera, ¿no es cierto? Más gente, menos espacio. Menos capacidad de fiscalización. Claro, también hay un porcentaje bajo que dice ver fiscalización hacia el comercio ambulante afuera. Ya. Ahora, eso es importante, dejando el tema del comercio informal, digamos, desde la fiscalización, desde la seguridad, hay una buena percepción de las instituciones de seguridad en Chile, pensando en las policías, pero claro, desde el trabajo, desde el estar ahí, muchas veces es que no había ningún carabinero, ningún policía de investigaciones acá. ¿Cómo lo han visto eso? Bueno, como tú mismo dices, no es muy alto el porcentaje de los que ven control afuera del comercio ambulante, y los que ven dicen que ven principalmente seguridad municipal y carabinero. Pero ahí está el hecho de que muchas veces cuesta actuar, seguridad municipal no puede confiscar los bienes, carabineros sí, es distintas las atribuciones que tiene cada uno. Las atribuciones y los márgenes de acción, digamos. Sí. Que eso para el locatario, digamos, es inentendible, o sea, le pueden explicar, pero bueno, ¿por qué esto no se soluciona, no se cierra? Exactamente, entonces es complicado, también hay un alto porcentaje que ha dicho que ha aumentado el comercio ambulante fuera de sus negocios, comparado con el semestre anterior, entonces, y es algo que también hemos visto, ¿no es cierto?, en prensa diariamente, y es un tema no menor, el comercio ambulante. Hablamos de los tipos de delitos, Bernardita, y esto, la encuesta también va adaptándose a los nuevos delitos. O sea, ya nos comentaba, el tema de extorsión va a estar incorporado próximamente. ¿Hay otros que ustedes vayan viendo de alguna manera que se va repitiendo en las conversaciones acá? Como te decía, era el daños materiales al local que como que empezó después del estallido, que antes no se medía. Que no hay un robo, un hurto. Claro, es que llegan una turba, ¿no es cierto? Y te rompe un vidrio, te raya, te desordena, ¿no es cierto? El saqueo también es algo parecido, que empezamos a incorporarlo. Pero yo creo que eso han sido, y el robo de mercancía en ruta, como te comentaba, que también se empezó a incorporar hace un par de mediciones. Perfecto. Bernardita Silva, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muy bien, nos vemos.